Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? En esta ocasión te traigo un video muy cortito sobre cómo hacer una manga Wrangler. En el video anterior te enseñé cómo hacer una manga tipo kimono y una manga dolman. Te dejo el link en la descripción. Y en esta ocasión vamos a hacer una manga Wrangler para playera o para sudadera. Comenzamos. Para hacer la manga Wrangler vamos a ocupar nuestras bases, ya sea de caballero, de dama, de niño o de lo que tú quieras, pero vamos a ocupar nuestras bases. Sobre un papel blanco vamos a marcar nuestra base. Marcamos el delantero, así de esta manera. Marcamos también la espalda. Y ya una vez que hemos marcado estas piezas, vamos a hacer una marca descontándole la costura. Que en este caso, mi costura de esta base es de 1/4 o medio centímetro. Ya una vez que marcamos la línea de la costura, extendemos esa línea hasta acá. Ya una vez extendida, vamos a hacer una marca aquí a media pulgada o a 1,5 centímetros. ¿Por qué a media pulgada o 1,5 centímetros? Porque es 1/4 de un lado, otro cuarto de otro lado, nos da media pulgada, que es 1,5 centímetros. Si tus costuras son de 1 centímetro, va a cruzar 2 centímetros. Ponemos nuestro molde aquí en esta línea, así, y marcamos. El mismo procedimiento es para tanto manga corta como manga largo, manga 3/4. Es el mismo procedimiento. Ahora ya tenemos marcado nuestras mangas. Vamos a medir el contorno, así que lo marcamos de los escotes. Medimos el contorno del escote delantero, que en este caso me da 9,5 centímetros. Lo dividimos entre 3, que es 3.1. Entonces a partir de aquí le vamos a dar 3.1 centímetros. Ahí está. El escote lo dividimos entre 3. Y exactamente aquí en el cruce de nuestro, donde cruza nuestro molde, puede ser el cruce o puede ser la sisa. Si no te cruza así, porque cada base es diferente, lo tomamos desde aquí, desde la costura. Pero en este caso, como está cruzando aquí nuestra manga, desde ahí vamos a tomar la medida para hacer nuestra manga. Y vamos a unir este cruce con para hacer nuestra manga Wrangler de esta manera. Ahí está. Ya tenemos nuestra manga Wrangler marcada. Ahora, para continuar con esto, vamos a hacer un doblez por esta línea, por donde marcamos la costura. Doblamos. De esta manera. Y entonces vamos a recortar. Recortamos nuestra pieza de esta manera. Este sobrante lo metemos hacia adentro, así, y ya tenemos. Ahora vamos a recortar el escote. Primero el escote de la espalda. Ya una vez que lo hemos recortado, entonces ahora sí pasamos la tijera por donde marcamos nuestra manga. Ahora nos queda esta pieza. Esta pieza es tanto espalda como delantero. Lo único que tenemos que hacer es darle costuras aquí en este lado.
Marcamos, ponemos las costuras, que en este caso te repito que es de cuarto de medio centímetro. Y entonces recorto mi pieza. Aquí está. Recuerda que hasta aquí es mi delantero y hasta acá arriba es mi espalda. Ya tenemos la pieza del cuerpo. Ahora vamos con la manga. Ahora, ya que tenemos la manga, aquí nos quedó una curva. Vamos a hacer esto. Vamos a poner la regla pasando por donde cruzaron la manga y el cuerpo y pasándola por esta parte de la espalda. Así, de esta manera. Aquí está. Es esta línea. Le ponemos costuras. Y recortamos. Vamos a recortar la parte de la espalda y como sigue. Ahora quitamos esta parte y lo que vamos a hacer es casarlo con las partes del cuerpo. Vamos a hacer esta marca así, vamos a unirlos así y vamos a primeramente marcar el delantero que llega hasta aquí y ahora vamos a marcar la espalda que llega hasta acá. Y una vez que tienes esas dos marcas, con nuestra regla hacemos esto, lo afinamos y recortamos el sobrante. Y ya tenemos nuestro delantero junto con la espalda y ya tenemos nuestra manga, que esta es nuestra manga ranga. Es un video muy cortito, pero era muy necesario porque hay muchas personas que todavía tienen esa duda de cómo hacer la manga ranga. Y también es para completar el otro video de la manga dolman y de manga tipo kimono. Entonces, es un video muy cortito, pero te va a servir mucho para que puedas hacer tus patrones en tu casa. Marcamos los hilos. Es muy importante, el hilo va a ir por el doblez, tanto de la manga como del delantero. Este hilo es para que a la hora de que pongamos nuestras piezas, haz de cuenta que este es el lienzo de la tela. Lo que va así se llama hilo y lo que atraviesa se llama trama. Entonces este hilo sirve para acomodar nuestras piezas y que nos queden bien derechas. ¿Cómo le hacen algunas personas? Pues miden de la orilla a esta punta, que en este caso son 40 centímetros. Ponen una pesa y ahora miden esta parte que también nos tiene que dar 40 centímetros. Entonces lo enderezan y ahí está derecho respecto a nuestra tela. También quiero mostrarles cómo se utiliza esta carretilla de modista, porque me han preguntado cómo se utilizan las otras carretillas, pero esas son de papel.
Esta carretilla se utiliza igual que la de papel, pero esta nos sirve para las telas, para marcar bolsas, para marcar entradas de las bolsas, algunas piezas del molde. Tenemos que poner primero una tela abajo y después un papel bond. Ponemos la pieza que vamos a marcar, que en este caso, un ejemplo, voy a marcar nada más esta parte del delantero, ¿sí? La marcamos. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Bueno, agarramos y marcamos de una manera fuerte para que quede marcado en el papel de abajo. Marcamos todo por entre las costuras. Voy a marcar también esta pieza y esta. Esta nos sirve, esta cartilla, te repito, nos sirve para marcar bolsas, mangas, delanteros, cuellos, todo nos sirve. Nos sirve para marcar todas esas piezas. No sé si se aprecia muy bien, pero ya está marcado aquí sobre el papel por donde pasa la pieza. Y una vez marcado procedemos a la afinación de esta manera. Así escuadramos. Aquí le vamos a dar una ligera curva. De esta manera. Marcamos esta pieza, marcamos esa línea y marcamos esta y hacemos esto pasando por donde marcó el papel la carretilla. Entonces, bueno, ya para eso se utiliza esta carretilla. Aquí ya nomás nos queda darle costuras y ya tenemos nuestras piezas que calcamos de otra prenda. Bueno, eso era lo único que les quería decir. Es muy sencillito el uso de la carretilla, pero nos ayuda muchísimo cuando nos hacen falta algunas piezas o cuando necesitamos calcar a una prenda exactamente igual como nos la trajeron. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Dale like a este video, compártelo y suscríbete. Si tienes alguna duda, ya sabes, me la tienes que dejar en la caja de comentarios y yo con gusto te la responderé. Recuerda darle like a este video porque por cada like esta perra va a engordar 100 gramos. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y por favor, traten de ser felices.